4:47 de la tarde. June Parker estaba sentada en la parada del autobús, como todos los días de los últimos 3 años, aunque nunca planeó tomar un autobús. La lluvia se filtraba a través de su desgastada chaqueta militar en sus manos. Un paño amarillo empapado y desteñido una vez. Un alegre pañuelo que su hijo usó durante la quimioterapia. Ya no sabía qué esperaba. Un milagro que la ayudara a volver a vivir o simplemente un permiso silencioso para seguir de luto. Hoy, algo pequeño era diferente. Una niña con un impermeable rojo brillante apareció en la gris tarde de Connecticut, y sin decir palabra, colocó suavemente su propia chaqueta sobre los hombros de June por primera vez en lo que parecía una eternidad. June sintió un toque humano que no estaba envuelto en condolencias ni protocolo hospitalario. Un minuto después, llegó el padre de la niña. Sus botas de trabajo chapoteaban en los charcos. Sus ojos se fijaron en June. ¿Quieres venir a casa con nosotros?, preguntó. Está cayendo a cántaros. June no respondió, pero cuando se levantó, el pañuelo amarillo se le resbaló de las manos, cargado de lluvia, y se quedó pegado al viejo banco de madera que era el primer día lluvioso. No se quedó hasta que pasó la hora. El taller detrás de la casa de Gav, en Elm Street, olía a virutas de madera y aceite de linaza. El espacio masculino se transformó en un santuario con una cuna, un calefactor y una lámpara que hacía que todo pareciera más cálido de lo que realmente era. June aceptó el refugio como los animales heridos aceptan cuidados con cautela y gratitud, sin preguntas que pudieran complicar el regalo. Dentro de una pequeña casa de madera destartalada con pintura descascarada y una iluminación cálida, una mujer de 25 años, de piel clara y cabello rubio recogido en una coleta baja, ahora con una sudadera gris con capucha, se sienta con cautela en una mesa de cocina desgastada. Frente a ella, un hombre de 42 años, de piel oscura por el sol, complexión muy musculosa, brazos prominentes y cabeza rapada, sin tatuajes, suavemente. Le ofrece un tazón de sopa. Junto a ellos, una niña de 8 años, de piel morena clara y largos rizos despeinados, con una bufanda amarilla tejida a mano, coloca un soldadito de juguete entre ellos. El espacio se llena de una tensión silenciosa y una confianza creciente. A la mañana siguiente, June descubrió el violonchelo en la esquina de la sala como un paciente inválido. Su cuello estaba roto y le faltaban cuerdas. La partitura seguía enganchada al atril a pesar de los evidentes años de abandono. Ella se sentó con las piernas cruzadas junto al instrumento dañado, explicando con la naturalidad de una niña de 9 años que su madre lo tocaba antes de morir, pero que ya no cantaba porque algunas cosas no se podían arreglar. La niña se equivocó en esa última parte, aunque no podía saberlo, como tampoco podía saber que la composición manchada de agua pegada al atril dejaría de sonar. June dejó de respirar al reconocer los primeros compases de una canción de cuna que había escrito con ella. Su propio hijo moribundo, 7 años antes, durante su última baja militar, Aiden tenía 6 años cuando la leucemia se lo llevó. Estaba obsesionado con la música, incluso cuando la quimioterapia le robó la fuerza y el cabello, sus deditos, tocando melodías en un teclado de juguete que sonaban en su estéril habitación de hospital como oraciones rítmicas. Juntos habían creado 16 compases de una melodía inacabada, su armonía tarareando, mientras él encontraba las notas. Ambos fingían que no era una despedida, incluso mientras volcaban todo su amor en la música que lo sobreviviría. June había enviado esa composición incompleta a un programa de musicoterapia en el Hospital Infantil de Boston cuando regresó al despliegue con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera ayudar a otros niños a encontrar la sanación en la canción que habían compuesto juntos. Nunca imaginaron que podría viajar a este pequeño pueblo de Connecticut donde otra madre, de alguna manera, la había descubierto y la había hecho completa. La letra de Clara cubría los márgenes de la partitura, notas escritas a lápiz y progresiones de acordes que la transformaron. La sencilla melodía de Aiden se transformó en algo más pleno y rico, una conversación musical entre dos mujeres que nunca se habían conocido, pero que entendían el mismo lenguaje de pérdida y amor.
June trazó las anotaciones con un dedo, leyendo los pensamientos musicales de Clara como entradas de diario escritas en sostenidos y bemoles, comprendiendo que esta desconocida había completado su canción durante la crisis médica de su propio hijo. Usando la armonía para procesar el miedo y la impotencia que las palabras no podían expresar adecuadamente cuando Gab los encontró allí una hora después. Ella tarareó la melodía mientras June estudiaba la anotación con la intensidad de alguien que descifra una profecía. Él simplemente comenzó a examinar los daños del violonchelo con manos de carpintero que sabían evaluar que se podía salvar y que debía reconstruirse por completo. La reparación duró 3 días, durante los cuales un extraño ritmo doméstico se estableció en la casa de Elm Street, que se sentía a la vez temporal e inevitable, como si la presencia de June llenara los espacios. ¿Qué? Había estado esperando exactamente su particular combinación de precisión militar e instinto maternal. Ella preparó un café más fuerte de lo que Gab estaba acostumbrado, y huevos revueltos que ella declaró diferentes pero tan buenos como los de mamá. Ayudaba con la tarea sin que se lo pidieran, y creaba una tarde de no dolor. Sobre rutinas que amortiguaban la soledad que se había convertido en parte integral de su hogar, como la cena a las 6 y los cuentos para dormir a las 8. June nunca ofreció explicaciones sobre sus conocimientos de teoría musical, su habilidad para hacer trenzas francesas ni su forma instintiva de empacar jugos extra y cortar la masa de los sándwiches, simplemente existiendo en su espacio como alguien diseñado para encajar, llenando huecos que no sabían que existían hasta que ella comenzó a completarlos. Cuando Gab finalmente volvió a tocar el violonchelo y lo afinó a tono de concierto, las primeras notas que surgieron fueron tentativas, interrogativas, como una voz que no se había usado en mucho tiempo, descubriendo que aún tenía algo que decir. Los dedos de June recuperaron lentamente su fuerza muscular. Su memoria regresó a medida que redescubría la alegría de crear belleza a partir de nada más que la intención, la habilidad y la voluntad de hacer que algo roto volviera a cantar. La música llenó la casa de maneras que la conversación nunca antes había logrado. Podría transformar actividades cotidianas como lavar platos y doblar la ropa en algo que se sintiera menos como supervivencia y más como vivir cada melodía como una pequeña victoria contra el silencio que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. Pero con la música surgieron complicaciones que ninguno de los dos había previsto ni sabía cómo sortear. Gab se encontraba deseando escuchar el sonido del violonchelo que llegaba de la sala cuando trabajaba hasta tarde en su tienda. En presencia de June, al desayunar, se sentía menos como una obra de caridad y más como una familia. La rutina de ella para dormir se expandía para incluir 3 cuentos en lugar de 2 cuando June estaba allí para ayudar con las voces y la impresión de los personajes. El cambio se sintió a la vez natural y aterrador. Reconocer que su hogar se estaba convirtiendo en algo nuevo en lugar de simplemente sanar de algo perdido. Y con ese reconocimiento llegó la culpa, que hacía que cada momento de felicidad se sintiera como una traición a las personas que se suponía que extrañaban. Tarde en la noche, cuando June pensaba que todos dormían, Gab podía oírla llorar en el taller, no sollozos dramáticos. Dolor fresco, pero lágrimas silenciosas y agotadoras de alguien que había cargado con la pérdida durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su peso corporal. Quería consolarla, pero no sabía si tal intimidad era bienvenida o apropiada, si su presencia la ayudaría o simplemente añadiría otra capa de complejidad a emociones que ya parecían abrumadoras. En cambio, dejó pequeños regalos fuera de su puerta, mejor almohadas, estufas portátiles para las noches frías, libros que pensó que ella podría disfrutar, muestras de cariño que no requerían conversación ni explicación. 2 personas aprendiendo a amarse cuidadosamente, considerando el daño que ambos habían sufrido. Ella, mientras tanto, había comenzado a crear proyectos artísticos que presentaban 3 figuras en lugar de 2 dibujos a crayón de personas juntas alrededor de un violonchelo, acuarelas de escenas familiares donde todos tenían la misma sonrisa, colajes de cartulina que incluían un taller, una casa y siempre, de alguna manera, un banco de parada de autobús transformado en un jardín.
Escondió estos dibujos en lugares donde los adultos pudieran descubrirlos accidentalmente entre el sofá. Cojines metidos en libros de la biblioteca, metidos en los bolsillos de las chaquetas, cada obra de arte parecía una pregunta que, siendo demasiado joven, no podía hacer directamente sobre si June se quedaba, si se estaban convirtiendo en algo nuevo, si las familias rotas podían reconstruirse, como muebles rotos, más fuertes en los lugares donde alguna vez se dañaron. La culpa llegó a Gab en la madrugada, antes del amanecer, cuando el taller estaba en silencio y pudo admitir que la presencia de June había despertado sentimientos que creía muertos con Clara. No era exactamente amor romántico, sino algo más complejo, el reconocimiento de que la relación era posible de nuevo, que su hija necesitaba cuidados maternales que él no podía proporcionar solo, que su pequeña familia podría tener espacio para expandirse en lugar de solo sobrevivir. Pero la presencia de Clara aún saturaba la casa de maneras que hacía que cualquier nuevo afecto se sintiera como una traición. Su taza de café seguía en el armario donde no se atrevía a usarla. Sus partituras seguían ocupando el banco del piano. Su perfume aún flotaba en el armario del dormitorio donde su ropa esperaba su regreso. La culpa de June era diferente, pero igualmente abrumadora, sabiendo que estaba jugando con la familia de otra persona, desempeñando un papel que ella no había podido mantener, con su propio hijo, aceptando el cuidado y el afecto que no merecía de personas demasiado amables para comprender la profundidad de su fracaso como madre. Cada momento de felicidad parecía robado de la memoria de Aiden, cada gesto maternal hacia ella y la admisión de que había elegido el deber sobre el amor cuando su propio hijo más la necesitaba. Había estado en el extranjero cuando la condición de Aiden empeoró, se había perdido sus últimas semanas porque el servicio militar exigía presencia, incluso cuando su vida personal estaba disolviendo la guerra que terminó para ella el día que supo que su hijo había muerto preguntándola mientras ella estaba al otro lado del mundo, siguiendo órdenes que de repente parecían insignificantes. El punto de quiebre llegó a través de la inocencia. La honestidad de una niña que no entendía la complejidad de las emociones adultas. Cuando el dibujo especial de ella, un retrato detallado de su hogar que incluía a todos los que ella consideraba familia, terminó arrugado en la basura afuera de su habitación, Gab lo descubrió allí y malinterpretó su presencia como rechazo, en lugar de como resultado de la inseguridad de una niña de 9 años sobre si era aceptable expresar emociones tan complejas. Si amar a nuevas personas significaba olvidar a las antiguas, si su felicidad por June disminuía su amor por su madre o su tristeza. Por la ausencia de Clara. El malentendido deshizo su delicado equilibrio con la eficiencia de un castillo de naipes y un repentino viento. Gab se retiró con los instintos protectores de un padre que priorizaba el bienestar emocional de su hija sobre sus propios deseos de compañía, deteniendo los pequeños gestos domésticos que habían comenzado a sentirse como un cortejo realizado completamente a través de la consideración y la amabilidad. June notó cambio. Inmediatamente, pero lo interpretó como la confirmación de sus peores temores de que había sobrepasado los límites que se presumían de hospitalidad que se suponía era temporal. Se permitió creer en una posibilidad que solo existía en su imaginación. La vergüenza era abrumadora, familiar tras años de sentirse inadecuada en situaciones que requerían una inteligencia emocional que nunca había tenido. Le habían enseñado a desarrollar el servicio militar, habiéndola entrenado para seguir órdenes y completar misiones, pero nunca para navegar el complejo territorio de las relaciones civiles. Durante este periodo de cuidadosa distancia, June descubrió algo que lo cambió todo, un trozo de papel metido dentro del estuche del violonchelo, una carta escrita a mano por Clara, que nunca se había enviado, dirigida al programa de musicoterapia del Hospital Infantil de Boston, y que contenía un agradecimiento por la canción de cuna incompleta que me ayudó a superar la difícil enfermedad de mi propio hijo. Clara había escrito sobre encontrar la partitura en una colección de canciones terapéuticas, sobre cómo la melodía inacabada le había dado
algo que completar durante las largas noches. Cuando ella luchaba contra una neumonía a los 4 años y contaba cómo crear armonía en torno al dolor ajeno la había ayudado a procesar su propio miedo e impotencia, transformando una simple canción de cuna en algo lo suficientemente poderoso como para ayudar a una familia a superar una crisis. La revelación fue devastadora y perfecta. La canción de June con Aiden, de alguna manera, había llegado a Clara y ella durante su propia emergencia médica, creando una conexión a través del tiempo y la distancia que ninguna de las dos mujeres podría haber imaginado. La música serviría como puente entre familias que compartían la experiencia de ver sufrir a sus hijos, entre madres que entendían que el amor a veces significaba sentarse impotente junto a camas de hospital mientras los profesionales médicos libraban batallas. Eras incapaz de unirte a la finalización de Clare. Su canción de cuna no había sido una colaboración musical aleatoria, sino una madre que se extendía a través del vacío hacia otra, usando la melodía para decir cosas que las palabras no podían expresar. Sobre la esperanza, la sanación y la terrible vulnerabilidad de amar a alguien pequeño y preciado en un mundo peligroso. Pero ni siquiera esta revelación pudo superar el impulso de malentendido que se había desarrollado entre June y Gav. La distancia emocional creaba su propia gravedad, alejándolos aún más. A pesar de la evidencia de que pertenecían juntos. A pesar de la evidente necesidad de ella de cuidados maternales. A pesar de cómo su hogar había funcionado con una armonía sin precedentes. Durante la residencia de June, el orgullo y el miedo, y las complejas matemáticas del duelo, hicieron que la intimidad pareciera imposible, incluso cuando toda la evidencia sugería que era inevitable. June comenzó a hacer planes para irse, investigando programas de vivienda de transición y oportunidades de empleo a tiempo parcial que le permitirían reconstruir una vida independiente lejos de la familia de la que se había enamorado accidentalmente. Dejó una nota en el banco de trabajo de Gav. No era una explicación ni una acusación, solo el reconocimiento de la realidad tal como ella la entendía. No se suponía que fuera madre otra vez. Solo quería ayudarte. Mantén viva la música. La parada de autobús en la calle Maple ya no estaba cuando ella llegó el jueves por la mañana. Fue retirada por el equipo de mantenimiento municipal, que finalmente reconoció lo que todos sabían. El transporte público a Millbrook había sido descontinuado hace años, dejando el banco y el refugio como monumentos al servicio que ya no existía. June permaneció donde había estado, conteniendo su única bolsa y la tela amarilla que se había convertido en su ancla, entendiendo que incluso su lugar de espera había sido borrado por personas prácticas que no veían sentido en mantener la infraestructura para viajes que ya no eran posibles. Gav descubrió su ausencia cuando fue al taller con café y una disculpa que le había llevado la mayor parte de la noche formular palabras que reconocieran sus errores sin exigir perdón. No estaba seguro de merecerlo. La cama estaba perfectamente arreglada. Sus pocas posesiones habían desaparecido. El espacio volvió a su función original como almacén para muebles y herramientas de restauración. Pero el violonchelo permaneció en la sala de estar. Y cuando se acercó, oyó música, no sesiones de práctica tentativas que se habían convertido en la banda sonora de la noche, sino armonías complejas y seguras que parecían llenar la casa de una alegría inminente. Ella tocaba la versión completa de la canción de cuna de Clara. Sus pequeñas manos, manejando la digitación con sorprendente destreza, su concentración absoluta mientras trabajaba en pasajes que deberían haber sido demasiado avanzados para su limitada experiencia. Junto al atril, cuidadosamente colocado donde no se pudiera pasar por alto, estaba el dibujo que Gav había encontrado en la basura, ahora alisado y decorado con detalles adicionales que hacían imposible malinterpretar su significado. Ella había añadido colores y elementos de fondo que transformaron el sencillo retrato familiar en algo más complejo y hermoso. Gav en su banco de trabajo, rodeado de muebles restaurados que parecían brillar con calidez. June tocando el violonchelo con notas musicales que ascendían en espiral como una oración.
Ella misma bailaba en el centro donde todos podían ver su felicidad y en suaves pasteles que sugerían recuerdo en lugar de presencia. Clara Ara en su piano y un niño pequeño con un teclado de juguete, ambos sonriendo como si aprobaran esta nueva configuración de amor, pérdida y sanación. La conversación que siguió se desarrolló completamente entre lágrimas, música y la honestidad que solo surge cuando fingir se vuelve imposible de mantener. Ella explicó que había tirado el dibujo no porque rechazara lo que representaba, sino porque temía que los adultos no entendieran que los niños podían amar a nuevas personas sin olvidar a las antiguas, que las familias podían expandir en lugar de reemplazar, que su felicidad por June no disminuía su amor por su madre ni su tristeza por la ausencia de Clara. «Quiero que June sea mi posible mamá», dijo con la franqueza de una niña de 9 años que atravesó semanas de sobrepensamiento adulto. No en lugar de mamá, sino porque mamá querría que tuviéramos a alguien que nos ayudara a recordar cómo ser felices mientras la extrañamos. Gab encontró a June en el centro comunitario, en un aula reutilizada donde el distrito escolar local permitió a los residentes usar el espacio para programas de educación para adultos y reuniones informales. Daba clases de violonchelo a 3 niños cuyas familias no podían permitirse clases particulares. Guiaba a las pequeñas manos a través de la digitación básica mientras tarareaba una armonía que hacía que incluso los ejercicios elementales sonaran como música. Su paciencia infinita, su ánimo genuino, su capacidad para ver el potencial en los principiantes, la marca de alguien que entendía que la habilidad importaba menos que la voluntad de intentarlo. La escena era tan perfectamente generosa, hábil, ligeramente apartada pero profundamente conectada con la comunidad que la rodeaba, que Gab comprendió de inmediato por qué irse había sido su única opción y por qué quedarse requería una invitación en lugar de asumir que la reconciliación se produjo sin declaraciones dramáticas ni explicaciones elaboradas. Solo 2 personas dañadas que eligieron confiar la una en la otra con sus complicadas historias y futuros inciertos. June aceptó regresar no como invitada ni como un caso de caridad, sino como alguien cuya presencia se había vuelto necesaria en lugar de simplemente bienvenida, cuyas contribuciones a su hogar se extendían mucho más allá de su capacidad. Llenando el espacio vacío con música de violonchelo y una organización militar de precisión, condujeron a casa bajo la luz del atardecer, que convertía las hojas de otoño en vidrieras. Ella charlaba sobre su último proyecto artístico mientras June y Gab se comunicaban con miradas y silencios que decían todo lo que no estaban listos para expresar con palabras. La casa en Elm Street los había estado esperando como una amiga paciente, familiar y acogedora, de maneras que hicieron que el pecho de June se oprimiera con emociones. Todavía estaba aprendiendo a confiar. El taller seguía siendo su dominio, pero ahora era un santuario, en lugar de un exilio, un lugar donde podía retirarse cuando la vida civil se volvía abrumadora sin sentirse expulsada de la familia que la había reclamado. Esa noche tocaron juntos la canción de cuna completa de Clara. Gab tocaba los acordes básicos de la guitarra que no había tocado desde la muerte de su esposa. June, proporcionando complejas armonías de violonchelo que le daban a la melodía su peso emocional. Ella cantaba palabras que había improvisado para que combinaran con la música. Madre y June habían colaborado sin saberlo para crear el violonchelo. Aún conservaba la cicatriz donde se había agrietado, un recordatorio visible del daño que había sido reparado en lugar de borrado. Sin embargo, la música que producía era más plena y rica que antes, como si el trauma hubiera expandido de alguna manera su capacidad de belleza en lugar de disminuirla. La canción en sí se había convertido en algo que ninguno de sus creadores podría haber imaginado solo. La melodía original de Aiden, la armónica terminación de Clara y ahora la letra de ella transformaron una canción de cuna instrumental en algo que podía cantarse, compartirse y transmitirse de generación en generación. Niños que necesitaban saber que el amor persiste incluso cuando quienes lo crearon no pueden quedarse para verlo crecer, cambiar y encontrar nuevas voces para llevarlo adelante en los meses que. June Parker nunca se mudó oficialmente a la casa en Elm Street, manteniendo su residencia legal en el programa de vivienda de transición del centro comunitario, mientras pasaba todas las noches en el taller que se había convertido en su hogar,
de maneras que importaban más que el papeleo o los arreglos formales. Impartió clases de música para complementar los muebles de Gav, ingresos por restauración, su disciplina militar, creando una estructura que ayudó a niños con dificultades de aprendizaje a descubrir sus propias habilidades musicales. Los tres funcionaban como una unidad familiar que los vecinos reconocían y aceptaban sin necesidad de explicaciones sobre arreglos de vida poco convencionales o historias emocionales complejas. Las obras de arte de ella evolucionaron para incluir representaciones más complejas de sus dibujos domésticos que mostraban cómo las personas podían amarse a través del tiempo y el espacio, cómo las familias podían incluir miembros que solo estaban presentes en el recuerdo, pero que seguían siendo participantes activos en la vida diaria. Cómo sanar se veía diferente a curar, pero era hermoso a su manera. Había aprendido al observar a June y Gav navegar su cuidadoso noviazgo, ese amor. No siempre parecían películas ni libros de cuentos que a veces se asemejaban a dos personas que elegían confiarse mutuamente con sus partes rotas mientras aprendían a crear belleza con cualquier material disponible. El violonchelo se convirtió en el centro de su rutina nocturna. Su voz se unía a conversaciones que las palabras no podían expresar adecuadamente, llenando los espacios entre la cena y la hora de dormir con melodías que honraban tanto la presencia como la ausencia, tanto la gratitud como el dolor. La técnica de June mejoraba constantemente, la memoria muscular regresaba a medida que su confianza se reconstruía, pero la perfección importaba menos que la participación, la habilidad menos que la voluntad de presentarse cada día e intentarlo de nuevo. La música que hacían juntas era de un aficionado imperfecto, exactamente la adecuada para su particular combinación de esperanza, sanación y amor cuidadoso que se fortalecía con la práctica en lugar de requerir talento innato o resultados garantizados. Y en algún lugar de la armonía entre el violonchelo de June, la guitarra de Gav y la clara voz de soprano de ella, la presencia de Clara persistía no como un fantasma ni una obligación, sino como una bendición. Como si la culminación de ese Laabi de antaño hubiera sido una profecía en lugar de un accidente, una preparación para un futuro donde su familia necesitaría música puente para transportarlos de una versión de sí mismos a otra. La canción que tocaban juntos cada noche era suya, ahora transformada por sus voces, sus necesidades y su particular comprensión de cómo las cosas rotas podían recomponerse sin borrar las cicatrices que contaban la historia de lo que habían sobrevivido para alcanzar este momento de alegría imperfecta, necesaria y absolutamente suficiente.